¿Por qué todos quieren que la última realidad regrese a la historia de Fortnite y no otros antagonistas que hemos conocido dentro de la misma historia? Ok, es una pregunta bastante interesante y una que se me ha repetido bastante a lo largo de estos días. Y es que la verdad, el tema de la última realidad, a diferencia de otras facciones o enemigos que hemos conocido a lo largo de la historia de Fortnite, es bastante diverso, al igual que más impresionante o imponente, a diferencia de la Orden Imaginada, de Geno o hasta incluso de los mismos personajes que conocimos a lo largo de otras temporadas como Cado Turner. ¿Pero por qué? Porque la última realidad, ante su propia historia, afirmaría que gran parte de su propia existencia es buscar el punto cero y destruir la misma realidad cero, algo que claramente han intentado desde el capítulo 1 hasta los acontecimientos del capítulo 3, donde el Heraldo habría destruido la realidad cero, pero que gracias al punto cero, a Paradigma y a nosotros lograríamos reactivarlo, creando así la isla que conoceríamos en el capítulo 4. Con esto dicho, entienden un poco más de qué papel importante juega ante el tema de la última realidad, porque de manera filosófica podríamos entender que el punto cero es la luz y la última realidad es la oscuridad, básicamente el balance de la misma existencia. No podría existir el bien sin el mal y tampoco el mal sin el bien, haciendo entender que eso sea parte esencial de su propia historia y legado, y por lo mismo haciendo el interés de que claramente la última realidad pueda aparecer una vez más dentro de la historia de Fortnite. Por eso mismo muchos afirman y quieren ver una vez más su regreso, porque igualmente otro punto que podríamos añadir a este tema es lo diverso que puede ser la última realidad. Sabemos que la última realidad está compuesto de diferentes facciones, como podría ser el cromo, los monstruos del cubo, los aliens o la nada, al igual que podríamos considerar a los reyes y reinas. Aunque técnicamente nosotros conocemos a la reina del cubo como a Rey siendo el origen, técnicamente se menciona que cada facción de la última realidad cuenta con su propio líder, por lo mismo podríamos suponer que existe un rey y una reina de diferentes facciones y con ello asimilar gran parte de ese mismo poder. Aunque esto igualmente nunca se ha confirmado al 100%, simplemente se ha quedado como una cierta especulación e idea de cómo podría funcionar la misma última realidad, por contar con diversos líderes, facciones, ideologías y pensamientos individuales como se nos ha marcado la misma historia de Fortnite. Ahora, yo sé que algunos igualmente podrían tener otras preguntas, principalmente de por qué no abordar el tema de la Orden Restaurada, mismo tema que supuestamente iba a ser de suma importancia para la historia del capítulo 4 y capítulo 5, y donde aquí veríamos el regreso de Geno como de la creación de la misma Orden Imaginada, y eso podría ser bastante fácil, y es porque ciertamente la historia de Geno es bastante compleja y a la vez misteriosa. ¿A qué se refiere esto? Que Geno, aunque ciertamente ya lo conocemos desde la misma historia del capítulo 2, se nos ha dejado en claro que es un personaje bastante importante e imponente, que fue básicamente responsable de haber creado el bucle de cierta manera en poder crear a los propios habitantes y acontecimientos, al igual que utilizar este mismo bucle para poder copiar diversos poderes y dones. Aún así, con todo esto, sabemos igualmente que dentro de los cómics de Conflicto Zero, básicamente gran parte de su historia fue explicada, al igual que sus hijas, siendo la Orden y la Imaginada, ciertamente conocen de los grandes problemas que su propio padre podría causar. Sin embargo, sabemos igualmente que aunque Geno técnicamente aún sigue con vida y la Fundación y Jones creyeron que había muerto, aún así su propia historia podríamos dejarla en claro que ha terminado de cierta manera. Claro, podría regresar en cualquier momento y podría cumplir su venganza como ya se ha establecido en diversos rumores y filtraciones, donde claro siempre se habla que Geno podría aparecer en alguna temporada o capítulo y con esto igualmente tocar otros temas importantes referentes a la Orden Imaginada. Pero siendo sincero, este rumor se ha hablado en muchas ocasiones desde el capítulo 4 y hasta ahora no hemos sabido nada y tampoco se nota que Epic Games quiere establecer igualmente este mismo tema. Puede ser que lo abordemos en algún futuro, claramente, pero también sabiendo que la comunidad apoya más el tema de la última realidad y sus diversas facciones y su propia historia, es un hecho que quizás Epic Games apoye más esa misma idea. Aparte de esto, podríamos dar como un bonus adicional que los 7 técnicamente están ahorita con la última realidad. Sabemos que el Cromo sería responsable de capturar a los 7,
con esto mismo sabemos que igualmente las teorías, las suposiciones y uno que otro rumor a lo largo de la historia del capítulo 3 y capítulo 4 nos había dejado en claro que los 7 iban a regresar, pero quizás con una versión malvada o bien con una versión bastante débil. Principalmente a mi punto de vista, yo quiero opinar que al menos si veríamos el regreso de los 7 sea más como ciertos antagonistas o antihéroes. ¿Por qué podríamos decir esto? Porque sería interesante que la última realidad haya apoderado las mentes de los 7 y con esto crear a sus super soldados que apoyen a su propia ideología, siendo un dato bastante increíble si se ponen a pensar, porque claro, podríamos contar con los 7, pero siendo bastante peligrosos para la misma realidad, y que ahora nosotros, con Jones y Hope, nos tendremos que encargar en volver a establecer lo que eran los 7, y esto podría abarcar otras historias, otras perspectivas o hasta incluso otras consecuencias en la misma historia, siendo claro una cierta suposición que muchos han afirmado a lo largo igualmente de la misma historia de Fortnite, y que esto no quedaría mal. En conclusión, ante el tema de la última realidad, claramente tiene más potencial de poder contar diversas historias, ya sea con la facción que nosotros conocemos, siendo la amenaza de los cubos, o bien que otras facciones de la misma última realidad pueden hacer su aparición, hasta incluso podría participar la Nada. Recordemos que igualmente la Nada jugó un papel sumamente importante, comillas, en los acontecimientos del capítulo 3, aunque ciertamente nunca vimos su participación de cierta manera dentro de las mismas temporadas, sabemos que ellos siempre pertenecieron a todo ese gran problema, o al menos ellos vieron todos los problemas y situaciones que el Heraldo habría causado en la misma realidad cero. Después de esto no sabríamos nada de la Nada, y simplemente por rumores, filtraciones y ciertas ideas descartadas de Epic Games, nos dejan en claro que la Nada es una facción bastante misteriosa y peligrosa de la última realidad, y aunque tristemente no hemos visto su poder en temporadas o en algún contenido adicional de la misma historia de Fortnite, pues bueno, sería una oportunidad única que hagan su gran aparición ya sea en este capítulo 6 o bien en otro contenido en algún futuro. Pero al menos esta es mi humilde opinión. Claramente ustedes tienen la última palabra. ¿Qué opinan sobre todo este tema? Pueden dejar sus ideas en los comentarios. Me encantaría que usen mi código de creador dentro de Fortnite, siendo eBloodE. Con este código tendrán mi agradecimiento y siempre me estarían apoyando en seguir subiendo este tipo de videos. Pero bueno, si les gustó este video me apoyen mucho con un like y suscríbanse para ver más videos así. Al igual pueden comentar como siempre qué otras cosas interesantes del universo de Fortnite quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy eBlood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video.